Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que nuestra finalidad nunca ha sido reemplazar una consulta médica. Nosotros queremos a través de estos espacios poder llegar a todos sus hogares orientando, educando y contándoles lo que más estamos viendo en nuestra práctica médica y también todos esos avances médicos que nos ofrecen nuevas posibilidades terapéuticas. Yo sigo insistiendo que es muy triste que a un paciente le digan: a usted ya no hay nada más que hacerle. Lo suyo no tiene tratamiento. Acostúmbrese a vivir con lo que tiene. Tome este medicamento el resto de la vida. Cuando realmente cada vez los estudios nos muestran más ayudas terapéuticas, muchas más económicas y más naturales. Porque no podemos dejar como responsabilidad de la enfermedad a un medicamento. Cuando nosotros no tenemos conciencia de nuestros cambios de hábitos de vida, de alimentación, de ejercicio, de sol, cosas tan sencillas que le pueden dar un contraste al proceso de la salud y de la enfermedad, el simple sueño. Pero entonces, la historia de la medicina nos ha ido contando muchas cosas. Se habló de la medicina alternativa, se habló de la medicina bioenergética, de la sintergética, de la holística, de la biológica, de la integrativa, de la funcional. Y hablar de la medicina funcional es algo muy bonito porque a todos los médicos del mundo nos enseñaron semiología, fisiología, bioquímica,
todo lo que es la medicina funcional, pero cuando llegamos a la farmacología nos borraron con la mano, con el codo lo que hicieron con la mano. Entonces, sabíamos cómo funcionaba el cuerpo, pero después nos dijeron, dele un antibiótico, un antitusivo, un antialérgico, un antiflujo, un antipirético, y se nos cayó ese concepto de lo básico, de entender cómo funciona nuestro cuerpo. En Colombia se ha venido desarrollando algo muy importante con un grupo de médicos y que han tenido además un apoyo muy grande a través de un reconocido laboratorio que es Nutrabiotics, con un equipo de profesionales de la salud que han querido hacer programas educativos respecto a la medicina funcional. Pero ha sido algo muy importante en la práctica médica porque lo que estamos estudiando es recordar lo que nos enseñaron en la medicina, pues la bioquímica, la fisiología, cómo funciona el cuerpo, para tratar de darle al cuerpo lo que necesita. El doctor Javier Galvis, él es médico y es especialista en medicina interna, pero como nos ha pasado a muchos, a mí me pasó en el campo de la cirugía, él en el campo de la medicina interna, que tuvimos que buscar otras cosas, sin dejar de ser médicos, para ayudarle al paciente. Doctor Javier Galvis, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a usted, doctor Rojas, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, él viene de Bogotá y como el tema es muy amplio, vamos a entrar en materia. Contémosle a nuestros televidentes qué es ese término de la medicina funcional. Bueno, la medicina funcional es una corriente de pensamiento. Yo trato de al final siempre decir, medicina funcional es medicina, es buena medicina, no es un estilo de tratamiento del paciente, sino un estilo de cómo pensar. En medicina funcional le enseñamos al médico a buscar el origen de las enfermedades crónicas, el origen, el por qué el paciente está enfermo, dónde empezó su enfermedad, desde cuándo y cómo podemos a través de cambios de estilo de vida y dándole al cuerpo lo que necesita, poder hacer que la enfermedad crónica entre en remisión o revierta. El tema de la historia clínica, hablemos para poder aplicar la medicina funcional. Bueno, el proceso de recolección de información en una consulta de medicina funcional no dista mucho de lo que nos enseñaron, sino que uno como médico se vuelve más consciente. Hay una herramienta que se llama la línea del tiempo, ¿sí? La línea del tiempo es recolectar esa información según cómo fueron pasando las cosas. Cuando el paciente, usualmente uno le puede hacer una pregunta clave y es, ¿cuándo fue la última vez que usted recuerda estar sano? El paciente, no doctor, desde el parto de mi segundo hijo estoy enferma. ¿Qué pasó en el parto? Entonces uno coloca eso como desencadenante de cualquier enfermedad, una tiroiditis de Hashimoto, entendiendo desde la fisiología que, por ejemplo, un parto es un momento biológicamente muy fuerte y exigente para una mujer y que pues la demanda de cortisol, que es la hormona del estrés, va a ser muchísimo y entran después como en un estado de baja de cortisol y eso le impide al sistema inmunológico poder reconocer lo propio del extraño y así pues desarrollar una enfermedad, por ejemplo, autoinmune. Pero en la línea del tiempo, cuando voy a la oficina, en la oficina me enfermo y resulta que en la oficina está llena de una alfombra que suelta tóxicos, o cuando hago determinada cosa, o cuando tomo tal cosa, mi cuerpo reacciona distinto. Esa parte en la línea del tiempo en medicina funcional es muy importante. Adicionalmente a eso, pues nos vamos a revisar cosas básicas que impiden la sanación, es decir, cómo está hidratado el cuerpo, si estamos tomando agua real, agua viva, agua con minerales, si estamos durmiendo bien, debemos dormir mínimo 7 a 8 horas diarias y levantarnos con sensación de que descansamos, el ejercicio, estrés y resiliencia, relaciones sociales y la conexión con nosotros, con el universo y con la naturaleza. ¿Y él habló de medicamentos? No. Él habló de que tenían que ir a un hospital, tampoco. Es primero reconectarnos con lo básico, con lo esencial, para uno poder entender de dónde viene un proceso de enfermedad. El doctor Javier Galvis, ustedes lo pueden ver en Instagram y en Facebook también, ¿cierto? Como tal.
y nos da unas clases pues maravillosas sobre todo este concepto de la medicina funcional, y nos van llevando de una manera muy didáctica, muy práctica para ustedes entender por qué lo del sueño, por qué el ejercicio, por qué el sol, o por qué ciertos alimentos, para que el cuerpo encuentre solito el camino de la salud. Muchas veces sin necesidad de tantos medicamentos o cirugías o hospitalizaciones innecesarias. Yo quiero que estén muy atentos, vamos a ir a estas notas saludables porque vamos a empezar a hablar de enfermedades muy frecuentes y vamos a hablar también de las ayudas terapéuticas. Pero vamos a empezar con lo básico. Vamos a empezar, como digo en mi libro, cómo hacer de la cocina una farmacia. Vamos a empezar por entender la parte de qué está pasando con todos nosotros, con la alimentación, para encontrar dos caminos, salud o enfermedad. Si la comida mala me enferma, pues la buena me puede aliviar, y de esa manera ir entrando hasta que vamos por ese camino de esas enfermedades que cada día ustedes consultan más después de estas notas saludables. Hay algo muy importante que ustedes deben de tener presente con el tema de la enfermedad, y es la automedicación y la individualización. Somos dos personas, entonces Javier Galvis, Jorge Enrique Rojas, y resulta que los dos tenemos estreñimiento. Pero ¿será el mismo tratamiento? ¿Será la misma causa? El colon se ha convertido para nosotros quienes hacemos medicina funcional integrativa en un órgano supremamente importante. Y ustedes podrán decir, tan raro, mira, fuimos a consulta con Javier Galvis y teníamos aparentemente lo mismo, y a mi hija le mandó eso, y a mi papá una cosa muy distinta. ¿Cómo interpretar eso de la historia clínica cuando creemos que es la misma enfermedad, pero el diagnóstico y el tratamiento es distinto? Sí, eso es súper interesante y es un pilar básico de la medicina funcional, que es la individualidad de cada persona. Pongamos el ejemplo del colon, alguien que sufre colon irritable. El intestino comienza desde el cerebro, desde la visión de lo que nos vamos a comer, lo que huele y nuestra relación con la comida, de la masticación, pero desde el estómago, si el paciente, por ejemplo, no tiene la cantidad de ácido suficiente para digerir los alimentos, le van a llegar los alimentos a las bacterias del colon sin digerir, no se pueden nutrir y no va a haber una buena simbiosis ahí, y ese podría ser desde el estómago una causa de estreñimiento, por ejemplo. Pero si seguimos avanzando, después viene la bilis, la secreción biliar, que también dependen del grado de acidez del estómago. Si estoy tomando esomeprazol o cualquier antiácido, la señal que le llega al duodeno para que la bilis salga en su momento y neutralice ese ácido, que no va a ser tan fuerte y no vamos a secretar bilis. Por lo tanto, las grasas no van a emulsificarse, las grasas no se van a digerir, no se van a poder absorber, y también no va a llegar esa comidita a las bacterias del colon. Pasando después viene el páncreas, y en el páncreas puede pasar algo parecido a lo anterior, pero que inhibe la secreción de enzimas pancreáticas, por lo tanto no vamos a mejorar esa capacidad de tener unas bacterias saludables en el intestino, o porque tomamos un antibiótico, o porque de niños sufría de asma, o de otitis, o de muchas enfermedades y se fue tratando con antibióticos y barrimos la flora, o porque puede haber también presencia de hongos crónicos, presencia de parásitos, presencia de bacterias crónicas, sin necesidad de que tenga uno diarrea o episodios de dolor abdominal. Solo haciendo exámenes especializados uno podría establecer eso, o porque el paciente, por ejemplo, otro paciente puede estar teniendo mucho estrés emocional, el vago, que es el nervio que domina y reina el intestino, puede estar o muy acelerado o muy bajo, o el contrario, el sistema nervioso simpático muy acelerado y hacer que no se mueva el intestino y no se relaje. O si estás tomando, por ejemplo, mucho alcohol, puedes todos los días disminuir la concentración de magnesio, que es un mineral que se necesita para metabolizar el alcohol, y si no tienes magnesio, las células
musculares del colon no se pueden relajar y no va a hacer eso. Desde ese punto de vista, cada paciente es un mundo distinto. Cada paciente tiene una causa completamente distinta al otro y en la historia clínica uno puede hacer esa diferenciación y esa sí va a ser la recomendación personalizada que hacemos en medicina funcional para cada paciente. Así sea el mismo diagnóstico, puede tener 5 pacientes con 5 causas distintas. Sabe que acabo de hacer un live, sobre dolor abdominal y mire lo que acaba de explicar el doctor Javier Galvis. Mire, vamos a hablar de problema de colon o de abdomen y pasó por estómago, por vesícula biliar, por hígado, por páncreas, por flora intestinal, por electrolitos. Hizo un recorrido de cómo funciona el intestino. Ah, no, es que, tengo un dolor abdominal, tómese una Buscapina. Pues sí, eso es de droguería. Pero es que nosotros no somos droguería, ni tienda naturista, no. Ah, tiene dolor abdominal, venga, pues empecemos a estudiar. Y también con una ecografía, y si necesita una tomografía y más cosas, para uno poder pensar. Pero él dijo algo muy importante que ustedes deben de tener acá muy presente cuando habló de un medicamento que yo critico mucho, que es el omeprazol. Porque él dijo, y si el estómago no tiene el pH que necesita, altera todo, el colon. Y muchas veces un estreñimiento es el resultado de estar tomando antiácidos. Porque como no es normal que sienta el ácido, entonces tómese una pasta ahí que se llama omeprazol que le quita el ácido del estómago. Hablemos un poquito de eso ya que usted está hablando de cada órgano. ¿Qué es ese tema de estar tomando omeprazol que además realmente no sería tomar sino 2 o 3 meses máximo y nos llegan pacientes 4 o 5 años con unos problemas cerebrales y sexuales y de hígado terribles por estar tomando estos medicamentos? ¿Cómo es la historia del pH del estómago? Resulta que la evolución, la naturaleza ha hecho que el ser humano en su estómago tenga que tener un contenido de ácido muy alto. El pH va desde 0 hasta 14, siendo 7 la mitad de que es el pH del agua, 0 es el extremo ácido y 14 es el muy básico o las bases. El estómago del ser humano tiene un pH y debería estar en un pH de 1 a 2. Ese es el pH para que cuando caiga ahí un alimento se pueda empezar a digerir solo por el ácido clorhídrico del estómago. Sin embargo, no es el único órgano que soporta eso. ¿Cómo hace para soportarlo? Él produce un moco protector. Ese moco protector siempre tiene que estar en igual de condiciones para que el ácido que está encima de ese moco no penetre, no dañe el mismo estómago y no digiera el mismo estómago. ¿Qué pasa? Con todas estas condiciones de vida, el estrés, el corre-corre, el comer rápido, el azúcar, muchas cosas así, tenemos que saber que cuando no está en balance el contenido de moco protector se baja y normalmente entonces el contenido de ácido también, pero ya ese poco ácido puede hacer irritación y es lo que sentimos como gastritis, es lo que sentimos como ardor en la boca del estómago y si lo que hacemos es bajar el ácido y no mejorar la producción de moco, nunca vamos a mejorar. Es por eso que los antiácidos le quitan la capacidad del cuerpo de absorber minerales, magnesio, zinc, selenio, cobre, sodio, potasio, todos los minerales naturales que necesitamos para tener un buen pH tisular dependen del ácido. Si yo no absorbo calcio, no puedo llevar el calcio a los huesos. Si no absorbo selenio, no puedo hacer que la tiroides funcione. Si no absorbo yodo, también. Si no absorbo magnesio, hay 300 enzimas en el organismo que tienen eso. Por eso es tan importante tener buen ácido en el estómago. ¿Y sabe qué está hablando él? De la tabla periódica. Porque es que somos la tabla periódica. Cuando a uno lo queman, que le entregan las cenizas, que le entregan una cajita con arcilla, es la tabla periódica. Y cada de esos minerales que él dijo, pues va a un órgano distinto. Ah, selenio, tiroides. Y cada mineral. Entonces, miren lo importante que es conocer nuestro cuerpo, cómo funciona y qué elementos nutricionales necesita. Porque muchas veces es dándole un magnesio o dándole un selenio y el cuerpo sale adelante. Y no necesita un antidepresivo o un ansiolítico, un medicamento para dormir. No, pues dele la comida que necesita y ya.
Pero ¿cuál comida? No es que ella le dañó esa licuadora que se llama estómago porque le tenía que dar un buen alimento que le controlara el ácido, pero no, tómese esa pasta que le quite el ácido. Y entonces yo estoy ¿qué haciendo? Un anti. Le estoy quitando lo fisiológico al cuerpo. Vamos a ver estas notas saludables para que sigamos todo ese recorrido por nuestro intestino. Ahora que estaba hablando del estómago, yo me ponía a pensar, es increíble que uno lo lleven a perder de peso en un quirófano. Le voy a quitar el estómago para que baje de peso. Entonces le hago un bypass y claro, pues obviamente que baja uno de peso, pero ¿a qué costo de salud? Porque es que estamos quitando algo fundamental para nuestra vida, el estómago. Y entonces empieza a presentarse en problemas de absorción, de metabolismo, del hierro, de la anemia perniciosa y bueno, cantidad de patologías que sería para otro tema. Pero, continuando del estómago, usted habló de la bilis. Entonces ya se alteró el estómago. Hablemos un poco de la bilis y vamos a hacer un recorrido para llegar a una enfermedad gravísima que se llama síndrome de intestino permeable, que ustedes cada vez están escuchando más ese término, pero muchos de pronto no lo alcanzan a entender. ¿Cómo es esa historia de todo ese intestino para llegar a esa patología? Bueno, el intestino no está separado, no está de que hasta aquí termina el estómago y de ahí para adelante no me importa. Todo es algo en conjunto. Y en el sentido del intestino delgado, depende de lo que le envíe el estómago, depende de lo que le envíe el hígado a través de la bilis y depende de lo que le envíe el páncreas a través de la secreción pancreática y sus enzimas. Cuando eso no está bien, las bacterias que viven normalmente en el intestino delgado no tienen esa capacidad de sobrevivir y de estar normales y empiezan a llegar, por ejemplo, parásitos crónicos, bacterias y hongos que pueden quedarse a vivir ahí. Usualmente es esa, junto con el uso de medicamentos como los AINES, diclofenaco, aspirina, ibuprofeno, naproxeno, todos esos AINES dañan también el intestino. Los antiácidos dañan esta pared intestinal y la inflamación que hay por la presencia crónica de estos patógenos hace que se rompan las uniones entre células y células. La comida debe pasar por las células, no entre las células. Cuando usted no la digiere bien, los alimentos, cuando empieza esta inflamación crónica hasta a ser persistente y se empiezan a hacer poritos dentro de las células del intestino, la comida empieza a pasar enterita. Y el sistema inmunológico no está entrenado para reconocer pedazos de alimentos grandes o inclusive sin digerir. Y empieza a hacer una reacción inmunológica a formar anticuerpos contra estos alimentos, haciendo lo que llamamos el síndrome de permeabilidad intestinal o pérdida también de la tolerancia inmunológica a los alimentos. Y entonces cada vez que uno come, por ejemplo, maíz o arepa o algo o huevo o leche, el sistema inmune reacciona y hay síntomas tanto locales como dolor abdominal, náuseas, distensión abdominal, como sistémicos, dolor de cabeza, migraña, depresión, dolor articular, fatiga, estornudo, mocos, depresión, alergias, depresión, miles de cosas que pueden pasar y cada persona es un universo, pero todas estas enfermedades crónicas, sobre todo las autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus, esclerosis múltiple, todas esas, siempre hay que buscarle permeabilidad intestinal. ¿Por qué? Porque la respuesta es fácil, es saber qué alimentos debo retirar y cuáles retirarlos por al menos un mes mientras sano la causa, mientras dejo de utilizar antiácidos, mientras dejo de utilizar los analgésicos, mientras quito las bacterias, hongos y parásitos, mientras repueblo las bacterias buenas, pongo otra vez todas las secreciones que están ahí y el intestino se puede reparar.
¿Qué se necesita en especial en cuanto a la parte nutricional para que repare, que el paciente tenga buenos niveles de vitamina D, exposición solar, que tenga buenos niveles de zinc, que son lo que se necesita para volver a juntar esas células, que tenga vitamina A, que se necesita para modular el sistema inmune del intestino, necesita por ejemplo glutamina, y hay plantas como pues el regaliz que aumenta la circulación a los órganos internos y que pues ayuda a la reparación, pero eso tiene que pasar simultáneamente, que no coma los alimentos que están cayendo mal y el proceso de reparación de todo el intestino. Es todo un solo para que el intestino pueda sanarse, ya no el sistema inmune no reconozca esos alimentos como extraños y que pueda pues uno aprovechar toda la nutrición. Y él habló acá de farmacia, no habló de cocina, de comida, de la huerta. Yo siempre he dicho que uno podrá ir en la vida una vez donde el abogado, donde el arquitecto, donde el ingeniero, pero tiene que ir 3 veces al día donde el agricultor, a la huerta, esto, mire, este árbol de naranja, mandarinas, de comida. El tema aquí es alimentario, pero creemos que la solución del proceso de la enfermedad está en tomar medicamentos. Cuando nosotros fallamos con esa parte alimentaria, porque digamos, estamos hablando de ciertos medicamentos que dan efectos secundarios, pero el fogón, el horno, la mala combinación de alimentos, los químicos, todos esos son factores también que nos llevan a volver que ese intestino se llene de roticos y se vuelva permeable. Sí, hay además muchos químicos. Yo les digo a mis pacientes, mire, ahí la distancia que hay entre un alimento procesado y un alimento natural es así. El alimento procesado es alto en químicos, alto en tóxicos y bajo en nutrientes, por lo que ya sabemos que la tierra está cansada, que no la cuidan, que no la amamos. Que le echan químicos. Que le echan químicos y eso se los come uno pues y más lo de lo que pasa en la fábrica. Un alimento natural tiene una distancia grande y tiene mayor contenido nutricional, menor contenido tóxico. Igual se utilizan agrotóxicos, agroquímicos para producir una papa pues. Pero la misma distancia que hay entre un alimento procesado y el alimento natural es del alimento natural a un alimento orgánico. Así de grande es la distancia. Cuando el alimento orgánico tiene muchísimo mayor densidad nutricional, mucha menor toxicidad, no hay nada 100% puro en este planeta, pues ya lastimosamente, pero es la misma distancia. Ahora imagínese si usted pasa de comer alimentos procesados a alimentos orgánicos. Es un avance y es lo que hace el 80 o 90% en la alimentación, la responsabilidad de que una persona sane. Doctor Javier, explíquemosle, ya que usted toca ese tema a los televidentes, ¿cómo es ese tema que usted se come un alimento que esté fumigado y es como si se tomara un antibiótico? ¿Ese alimento entra haciendo estragos? Claro, es lo mismo. Y yo hago exámenes, por ejemplo, de esas toxicidades. No hay paciente que no tenga acumulación de esos agroquímicos en el cuerpo. Eso es prácticamente ya forma parte del día a día de las personas, cómo no nos enfermamos, como una sociedad que la estamos alimentando con químicos. Entonces la gente dice, es que eso se puede hacer exámenes, se pueden encontrar. ¿Qué exámenes mandan esos casos? Mire, son exámenes muy costosos. Yo la verdad no es que sean de rutina, ¿sí? Pero lo que yo recomiendo, por ejemplo, es ir siempre a tratar de buscar mercado orgánico. Y hacer que tu alimentación sea basada en la parte orgánica y hacer terapias de desintoxicación frecuentes, colonterapias, enemas de café, tomar glutatión, sauna infrarrojo, entre muchas otras cosas para mantener un balance entre el químico que entra a mi cuerpo y lo que estoy sacando todos los días. Y uno de los productos que ustedes utilizan mucho y producen, que es el ácido alfa-lipoico también. El ácido alfa-lipoico y el glutatión es muy bueno para esa parte de agroquímicos. Lo tomo, pues además todas las noches consumo el glutatión o glutatión. Bueno, vamos a estas notas saludables para que continuemos en ese recorrido y entiendan ustedes finalmente qué es lo que pasa con ese intestino permeable y por qué allá desde el colon yo estoy gestando una cantidad de patologías, pero le tratan la piel, le tratan la rinitis, le tratan todo eso y ni siquiera le preguntaron, doctor, ¿y usted da el cuerpo todos los días? No, porque ya esa pregunta como que no está contemplada en la historia clínica. Para nosotros en la medicina funcional es algo supremamente importante después de estas notas saludables.
Retomando, si la comida mala me enferma, la buena me alivia, y ya ese paralelo que hizo el doctor Javier Gálvez entre la comida fumigada, entre la procesada y la orgánica, todo ese distanciamiento pues nos llevan a nosotros a retomar lo que yo digo en Discovery, en las notas de Tu Cocina, Tu Medicina, y que lo decía muy bien Hipócrates, que tu cocina sea tu medicina. Dime qué comes y te diré que morirás. Nosotros somos lo que comemos, pero estamos buscando una pastica milagrosa. Después de ese recorrido alimentario, pues aparece el proceso ya de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo es eso que el intestino se inflama, que se puede pasar de adentro hacia afuera, que el cuerpo chupa eso, que lo distribuye, que él es tratando de defenderse, y cómo eso nos puede comprometer hasta el sueño, por ejemplo? Bueno, mira, el intestino empieza desde acá, desde la lengua, la boca, es la misma mucosa hasta el ano. Por eso siempre miramos la lengua, ¿no? Sí, entonces el sistema inmune asociado al intestino, que lo llamamos sistema inmune asociado a mucosas, está todo interconectado. Lo que pasa en el colon se refleja en los senos paranasales. Y por ejemplo, una rinitis crónica se puede manejar o se debe manejar sanando el intestino. Pero además de esa conexión, una rinitis, amigdalitis crónicas, reflujo gastroesofágico, gastritis, colon irritable, todo eso está conectado, todo eso forma parte del sistema inmune. Pero más allá de eso, cuando el intestino está inflamado, inflama el resto del cuerpo. ¿Por qué? El 70% del sistema inmune está en el intestino. Y si yo tengo mi intestino inflamado, el 70% de mi sistema inmunológico en todo el cuerpo está también inflamado. Y pasa una cosa, que cuando yo tengo permeabilidad intestinal, también voy a tener probablemente permeabilidad de algo que se llama la barrera hematoencefálica. Es decir, que es una barrera que está en el cerebro, que no permite que entren sustancias que no deberían al cerebro, pero si tengo el intestino permeable, esa guerra, esa lucha, esa inflamación de sustancias llega a inflamar esa barrera en el cerebro, y también puedo tener depresión, ansiedad, trastornos del sueño, insomnio, inclusive ataques de pánico, muchas otras cosas, y uno dice, ¿es falta de una droga o es deficiencia de una droga? No, hay que sanar el intestino, por ahí toca empezar. Adicionalmente, esta guerra con los alimentos, cuando pasan a la sangre sin ser procesados o digeridos, esto genera anticuerpos que viajan por todo el organismo y empiezan a inflamar articulaciones, empieza a inflamar la piel también. Entonces todo lo que es atopias y alergias, también debemos ir hacia el intestino y sanarlo buscando el origen y la causa de estas enfermedades. La última oportunidad que tuve académica de estar con todos ustedes en el estudio del diplomado de medicina funcional, yo he visto que en el trasegar académico ustedes han tenido psiquiatras. Y tengo muchos amigos psiquiatras y dicen, no, estamos más encartados porque ya nos mandan todo, ¿cierto? Entonces, porque no se les cura cierta enfermedad a algún colega, entonces lo suyo es de psiquiatría, ¿cierto? Entonces el psiquiatra ya no sabe qué hacer, ¿cierto? Porque su causa realmente no está desde la psiquiatría, sino desde algo funcional. Entonces usted ahorita habló de ansiedad, de depresión, de insomnio, de todo eso, pero es que esto está como lejos del intestino. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver esto y esto con el intestino? ¿Cómo es esa historia que nuestro segundo cerebro es el intestino, y por qué muchas cosas que están siendo manejadas desde la psiquiatría se deberían manejar desde la medicina funcional? Sí, el metabolismo que ocurre en el intestino es tan grande porque tenemos, y bueno, todo parte en la evolución. El ser humano fue tan inteligente, o la evolución lo llevó a que utilizamos los genes de las bacterias que tenemos en el intestino, las bacterias buenas, para que trabajen para nosotros. Hacen metabolismo, nos regalan vitamina B12, nos regalan vitamina K, entre muchas otras cosas, y nos ayudan a digerir muchos alimentos. Pero para que todo esto esté coordinado en el intestino, tenemos que producir serotonina, dopamina, muchos químicos que también se utilizan en el cerebro para fabricar neurotransmisores, ¿no? Neurotransmisores. Para fabricar, por ejemplo, este tipo de neurotransmisores, yo necesito triptofano, que es un aminoácido. Si yo me estoy gastando todo el triptofano en construir serotonina para mi intestino,
no le voy a dejar triptofano para que en el cerebro se fabrique la serotonina suficiente y por lo tanto baja el contenido y puede tener afectaciones emocionales por falta de serotonina, pero porque me la estoy gastando toda en el intestino. ¿Cómo es la solución? Pues sanar el intestino, dejar que ese triptofano vaya para todas las partes que se necesitan, en especial en el cerebro, hacer su metabolismo y su recorrido funcional. Desde esa parte, además, un intestino que no está funcionando bien no absorbe la vitamina B12. Deficiencia de vitamina B12 también va a llevar a depresión, va a llevar a otros problemas cognitivos o de memorias en el cerebro. Y así sucesivamente, si no absorbo zinc, si no absorbo magnesio, si no absorbo selenio, no voy a permitir que otras funciones u otras partes o funciones bioquímicas en el cerebro funcionen bien, y todo es porque en el intestino no está funcionando bien y no absorbo los nutrientes, tengo mucha inflamación y el sistema inmune está alterado. Bueno, tocó usted otro tema que es bien importante, la inflamación. Pues nosotros estamos acostumbrados a decir artritis, gastritis, amigdalitis, itis, pues es inflamación, pero el cuerpo se puede inflamar todo. Sí, el cuerpo tiene que inflamarse para poder sanarse. Cuerpo, si uno se hace una herida y no hubiera inflamación, la herida nunca sanaría. ¿Sí? Yo tengo que llamar al sistema inmune que se inflame y haga eso. Y para que resuelva la inflamación necesito, por ejemplo, tener buen contenido de omega 3. Si yo no tengo buen EPA y DHA, que son los omega 3 necesarios, esa inflamación nunca se resuelve. Y así como estamos en el organismo, por dentro, en el intestino, si yo tengo un parásito que siempre va a estar ahí retando al sistema inmune para que lo mantenga a raya, ese reto siempre es un estímulo inflamatorio, y esa inflamación crónicamente no es buena, gasta energía vital de la persona, gasta nutrientes, gasta muchas cosas, y siempre, por lo tanto, es importante identificar y tratar la inflamación crónica. Es muy corto el tiempo para uno poder desarrollar todo este contexto de la enfermedad y de la medicina funcional. Vamos a ir a estas notas saludables porque queremos que también en este programa les queden a ustedes ciertos consejos, ciertas recomendaciones, cosas económicas, fáciles, que ustedes puedan utilizar para ese proceso tan delicado que es o un intestino permeable, o es que eso que se volvió permeable lo inflamó y le activó una cantidad de patologías que podrían ser solucionadas con estos consejos que veremos después de estas notas saludables. Si bien es cierto, la finalidad de Conexión Vital no es darles a ustedes pues un reemplazo de una consulta médica, pero sí hacer prevención a través de la educación. Doctor significa profesor. Entonces, cuando yo le digo a él, doctor Galvis, no, profesor Galvis, a ver, vamos a contarle así a todos los niños que nos están viendo, y papás y mamás y la escuelita, ¿qué tenemos que hacer? Mira, aquí ya me está entrando un rayito de luz acá, y para el camarógrafo esto es un problema porque le va a afectar cámaras y demás, pero sin eso es como si yo no conectara el celular. Si ustedes no conectan el celular, tranquilo que esto se les muere, se apaga, no sirve. Y esto es el cuerpo humano. Doctor Javier Galvis, contémosle a toda la gente qué hacer con todo ese proceso. Ya se inflamó, ¿cierto? Ya está tomando omeprazol y atorvastatina y está todo inundado de cosas y cada vez más enfermo. Muchas veces por nosotros mismos, ¿no? Porque mandamos un medicamento y se nos olvida leer los efectos secundarios. ¿Qué hacer? ¿Cómo mejorar un poco la salud? ¿Qué le diría usted a su mamá, a su abuelita, a sus amigos? Hay muchas cosas básicas y voy a empezar por algo que parece tonto, pero es de lo más importante. El ser humano es un ser social. Uno tiene que compartir los alimentos desde ahí. Tiene que sentarse en una mesa con los seres que uno quiere y aprovechar ese momento de comida para compartir los alimentos, y ya no, ahora estamos comiendo pues en el escritorio de rapidez frente al computador. El cerebro no tiene esa capacidad de empezar a producir los químicos que se producen desde que huelen los alimentos. Obviamente eligiendo bien los alimentos, pero comparta los alimentos. Segundo, evite los antiácidos, ¿sí? Inclusive yo no soy partidario de utilizar bicarbonato porque ya aprendimos que cuando
el pH del estómago no está ácido, no mejora, no puede absorber nutrientes. Yo prefiero, por ejemplo, el jugo de apio en ayunas. Apio, el zumo de apio, zumo de apio en ayunas es muy sanador para el estómago. Y que sirve para el síndrome de fatiga crónica y cortisol. Para muchas cosas, zumo de apio o utilizar vinagre de manzana, antes de las comidas o zumo de limón antes de las comidas. Hay un producto que se llama clorhidrato de betaína, que si es de formulación o de uso inteligente y astuto por parte de un médico, lo podemos usar también si es necesario. No utilizar antibióticos cuando no sea necesario, y cuando se utilice el antibiótico, cuando tenga que ser obligatorio, siempre utilizar probióticos durante el uso y hasta un mes después. Mantenerse bien hidratado con agua mineral, no agua potable tratada, sino agua mineral. Ni de botella de plástico. Exacto. O agua pasado por un muy buen filtro mínimo de cerámica, ojalá con carbón activado. Meditar, el nervio vago hay que hacerlo ejercitarse. El nervio vago necesita, con los ejercicios de respiración y la meditación, él se calma y le permite coordinar muy bien la secreción del estómago con la secreción biliar, con la secreción pancreática y la producción de moco protector en todo el intestino y el movimiento y el peristaltismo del intestino. Meditar, tomar sol, tomar agua, compartir los alimentos, evitar antiácidos y fomentar un muy buen contenido de ácido, y ir al médico para, si todas esas recomendaciones no tienen suficiente poder en la sanación de sus síntomas, el colega, los médicos, somos las personas que podemos educarlos en cómo lograr eso. Usted nos dijo ahorita algo muy bonito, que el cuerpo trata de defenderse. Usted se pegó un golpe, se cortó y eso se inflamó, ¿cierto? Dolor, calor, rubor, edema, un mecanismo de defensa. Pero ahorita que Javier Galvis se enfermó, algo le cayó mal y usted perdió el apetito. ¿Cómo es eso del ayuno? El ayuno tiene múltiples beneficios. De hecho, ahorita en Semana Santa me voy a ir a hacer 4 días de ayuno sin agua y sin comida, porque es como un reseteo del sistema inmune. ¿Sí? Es como cuando uno dice el computador está muy lento, apáguelo y vuélvelo a prender, entonces él cierra todos los programas y vuelve a arrancar y puede estar mejor. El ayuno en el intestino hace que descanse las bacterias, deja uno también de alimentar los hongos, los parásitos y las bacterias malas, empiezan a florecer las bacterias buenas, empieza a reparar el hígado, empieza a trabajar aceleradamente en desintoxicar el cuerpo, entre muchas otras cosas, y ese dejar descansar el sistema digestivo permite que el sistema inmune vuelva a tomar como un segundo aire, un respiro, y baja la inflamación crónica, entre muchas otras cosas. A usted y a mí seguramente nos criticaron cuando éramos médicos de rotaciones hospitalarias y decían, no, que vas, que yo fui a donde el doctor Javier Galvis, eso me dejó en una camilla con un suero de un día para otro aguantando hambre. ¿Por qué hay que hacer muchas veces eso? Porque cuando nosotros estamos hidratando, usted va a ir a un ayuno completo, nosotros lo hacemos en los vipassanas y el cuerpo empieza a ver que mejora, simplemente, pero ¿sabe qué es lo más triste? Lo hace el perro, lo hace el gato, la vaca, el caballo, y no lo entendemos. Y a veces lo practicamos cuando estuvimos en urgencias, después nos vamos a hacer la práctica médica y no ponemos las personas a ayunar. Es el ayuno casi que una formulación médica. Sí, y esto, lo que hablamos ahorita de la permeabilidad intestinal. Si yo no le pongo al cuerpo los alimentos a los cuales estoy reaccionando, es dejar descansar de inflamación por varios días o varias horas de los alimentos que no debería comer, y el sistema inmune baja inflamación, y si baja inflamación cualquier enfermedad crónica mejora permanentemente. Qué bien. Yo los invito a todos ustedes, las personas que nos ven, yo sé que muchos profesionales de la salud también están conectados, para que revisen varias páginas en Instagram y en Facebook, busquen Javier Galvis. @médico funcional. Entero. Entonces Javier Galvis. No, @médico funcional en Instagram. Así apareces. Sí. Bueno, entonces ahí todos ustedes. @médico funcional. Y lo bonito es que él hace muchos live y muchos directos, procesos educativos con muchos compañeros que lo acompañan en la parte científica de Nutrabiotics, que nos apoyan en la formación de medicina funcional, porque hablar de medicina de intestino permeable, eso es
programas enteros. Síndrome de inflamación, cantidad, hablar de probióticos, de problemas de pH gástrico, todas esas conferencias ustedes las tienen ahí gratis, @médico funcional, y ahí van a tener la posibilidad de tener un gran apoyo académico. Doctor Javier, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio Conexión Vital. Gracias a usted por permitirme hablarle a los televidentes y educar un poquito. Y no olviden que doctor significa profesor, y esa es la labor que muchos médicos nos hemos dedicado a hacer a través de redes, de medios de comunicación, educar y orientar para la buena salud. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros.